buenos días. Vamos a tener una lectura bíblica y después la oración de ofrecimiento de esta mañana. La lectura se encuentra en el Salmo 104, de los versículos 24 al 35. Dice: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables. Seres pequeños y grandes, allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová, aleluya». Bendito Dios, damos gracias en esta hora porque una vez más, Señor, tú permites que podamos tener, Señor, una palabra de oración, elevar, Señor, nuestro ruego hacia ti. Y en esta mañana, Señor, el motivo es poner este culto, Señor, en tus manos, poner la palabra, Señor, que vamos a escuchar, los cantos, el mensaje, Señor, de nuestro pastor. Y, Señor, queremos rogarte que este mensaje pueda llegar a nuestras vidas y realizar, Señor, y tener un cambio en ellas. Pedimos, Señor, que nuestro espíritu esté atento, que nuestro entendimiento, Señor, también esté presto para que podamos poner, Señor, nuestros sentidos y nuestra atención en esta mañana y este mensaje, Señor, sea de bendición a nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos de esta manera y ponemos en tus manos la vida de todos nuestros hermanos, de los que se reúnen, Señor, regularmente por este medio y los que no. Señor, también te pedimos que tú les permitas, Señor, y pongas en su corazón el deseo de escuchar este mensaje y este culto. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Salmo 28, 7. Y es lo que nos une hoy como hermanos, el poder decir: vine a alabar a Dios. Desde tu hogar, con tu familia, o si estás solo, apártate de cualquier distracción y dile: vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Se vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que canto hoy. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre.
alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que canto hoy. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que canto hoy. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Amén. Vamos a leer 2 de Corintios 5, el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar. Señor, que estás en todo lugar, gracias por este momento que tú nos das, Señor, para dirigirnos hacia ti. Señor, nosotros no somos buenos de recibir nada. Por tu misericordia es que somos salvos, Señor, y gracias a eso, Señor, nosotros nos acercamos hacia ti. Y nos acercamos, Señor, pidiéndote porque tú tengas compasión de cada uno de tus hijos, Señor, porque tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Señor, te pedimos porque tú perdones nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor, y nos hagas cambiar nuestro camino, Señor, para estar en tus caminos, Padre. Mira que te lo pido y te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones, según el Salmo 103, 12. Jamás, jamás mis pecados contará, perdonados por siempre y ante mi mente nunca más los ha de mencionar. Jamás oiré de los días de maldad. Cristo me ha redimido y ha dado al olvido mi pecado. Jamás, jamás mis pecados contará, perdonados por siempre y ante mi mente nunca más los ha de mencionar. Jamás oiré de los días de maldad. Cristo me ha redimido y ha dado al olvido mi pecar. Amén. Hermanos, buenos días. Lucas 24, del 13 al 35, en el camino a Emaús. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, porque no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas y qué tenéis entre vosotros mientras camináis?
¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él le decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha parecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido el partir el pan. Padre bendito, gracias te damos por esta lectura, por esta mañana que nos permites, Padre, reunirnos nuevamente de manera virtual y poder oír tu palabra. Danos sabiduría e inteligencia, permite abrir nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra y que en ella la meditemos y la podamos poner en práctica. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que están conectados y bendice a nuestro pastor, que estará también predicando la palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuando con esta temática de las apariciones de Jesús, vamos a continuar viendo esas apariciones después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a hombres, a mujeres, a personas también que fueron testigos oculares de ese gran acontecimiento que el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, con su poder, levantó a su Hijo de entre los muertos. Al leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, en su verso 13 al 35, el doctor Lucas nos narra de un acontecimiento de dos discípulos. No nos dice sus nombres, no nos dice quiénes eran, pero que eran discípulos de Jesús, que estaban desalentados, estaban tristes, que estaban también ahí desilusionados posiblemente. Usted puede estar desilusionado hoy más que nunca, después de un año de estar confinados, de que los templos están cerrados, de que que caminar se ha sentido solo, no sabe qué rumbo lleva todo esto. Se va a identificar mucho en este día con esos dos caminantes, con esas dos personas que se retiraban de Jerusalén. Hay muchas personas que se están retirando de las iglesias, de sus iglesias, donde han estado por años adorando y están yendo a otros lugares, porque se han desanimado, porque no ven para cuándo. Posiblemente ese era el sentir de estos hombres. Ellos se dirigían a una pequeña aldea llamada Emaús. Y esa pequeña aldea estaba aproximadamente a unos 15 kilómetros al noreste de Jerusalén. Estaba muy cerca de ahí.
Ahí estaban caminando esos dos hombres. Los dos hombres que caminaban de Jerusalén a Emaús eran discípulos, discípulos desalentados, que no tenían razón para estarlo. No tenía el por qué vivir en esa condición, marcharse de buenas a primeras, así. Habían oído los informes de las mujeres de que la tumba estaba vacía y que Jesús estaba vivo. Pero el problema en ellos, y posiblemente es el problema en nosotros, en muchos de nosotros, no le creyeron. Han pasado ya algunas semanas y celebramos el día de la resurrección. Y lo dijimos. Yo no sé cómo reflexionaste tú a lo largo de la semana. ¿Qué clase de fe has estado viviendo y qué clase de fe quieres vivir? ¿Una fe histórica o una fe salvífica? Eso lo mencionamos hace 8 días. Por ello, al llegar a este punto nuevamente de caminar por la vida, podemos identificarnos con estos hombres, marchándose, desalentados, por la cual no había una razón de estarlo. Pero ellos, en su corazón, en su vida, no creyeron lo que se les había anunciado de estas mujeres. Habían esperado que Jesús redimiera a Israel y ese era el anhelo y el deseo de todo ese pueblo, para que vieran también la grandeza de ese poder de Dios. Como hoy, muchos están esperando que se abran los templos, pero cada día se ve más lejos. No se ve para cuándo. Seamos pacientes, amados hermanos, y esperemos un poco más, para que el Señor un día también vuelva el gozo de nuestro corazón y arda más como lo hizo con estos hombres. El Evangelio de Lucas en el verso 24, verso 21 nos dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos esperaban y decían, pues si ya está muerto, no hay por qué estar aquí, ¿qué sentido tiene? Pero esa esperanza había quedado destrozado. Y así lo podemos ver en esos caminantes, en estos dos hombres, en estos dos discípulos. Estaban destrozados, porque ya no había nada que hacer en Jerusalén. Ya no había por qué vivir una esperanza, y para ellos posiblemente era una falsa esperanza, que se habían ilusionado, que habían estado ahí, que habían estado también viendo al Maestro, los milagros, sus enseñanzas, pero que ya no estaba. ¿Cómo es que se le aparece entonces Jesús a estos hombres? Estos hombres habían visto la gloria del reino, pero un problema que tenían ellos era que no lograban comprender el sufrimiento que Jesús tuvo que vivir. Ellos no comprendían esto. Ellos seguían caminando. Ellos llevaban un rumbo, decididos. Posiblemente habían acordado desde que salieran a Jerusalén: nuestro objetivo es llegar a Emaús. Pero ese día, un extranjero, alguien que no conocían hasta ese momento, se les sumó y caminó con ellos. Esto es algo muy interesante que nos muestra este pasaje. 3 cosas muy importantes que vamos a ver en este pasaje y para su vida y mi vida, que seguramente no nos hemos dado cuenta. Como estos hombres no se dieron cuenta que caminó Jesús con ellos. A casi un año de esta pandemia, posiblemente usted pueda estar pensando en esto. Es que nadie me llama, nadie me pregunta cómo estoy. Se han olvidado de mí. Pero hay alguien que no se ha olvidado de ti. Es ese Jesús que está caminando a tu lado y posiblemente no lo estés viendo. Posiblemente también ni te has dado cuenta
que está caminando contigo, que desde que comenzó esta pandemia ha estado caminando contigo y conmigo. Él sabe también y escucha nuestras conversaciones. Escucha lo que estamos diciendo y escucha también nuestro enojo, ve nuestras reacciones, nuestra conducta, como lo vio con estos hombres, con estos discípulos. Iban molestos, iban también desilusionados, enfadados, caminando por esos caminos que llevaban a Emaús. Ellos hablaban entre sí. Una conversación que seguramente eran más de preguntas, más de interrogaciones. ¿Cómo pudo haber sido posible esto? ¿Cómo fuimos engañados? ¿Cómo fue esto que aconteció? Pues sí, tenían todas las cosas y estábamos confiados de que Él era el Mesías. ¿Cuáles son nuestras conversaciones hoy en día? Ay, ya estoy harto de esta pandemia. Ya quiero salir de este confinamiento. Ya quiero que acabe todo esto. Y a veces es más de reclamo, más de reproche, que darle toda la honra y la gloria a Dios. Yo no sé cómo estás hablando con tu familia, qué estás hablando, qué estás diciendo por este caminar a más de un año. ¿Cuáles son las interrogantes? ¿Cuáles son las inquietudes que hay en tu corazón, en tu mente? Yo no sé, amados hermanos, cómo has estado también viviendo esa fe. Desilusionado, porque tu iglesia no te ha estado buscando, no te ha estado velando por ti. Yo no sé cuáles son las inquietudes de tu corazón. Y esas inquietudes de tu corazón hacen hablar en un reclamo, en una conducta, en un enfado. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que Jesús está caminando contigo y te está escuchando como me está escuchando a mí. De todo lo que estamos atravesando, de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos atravesando. Y sí, hoy nos sentimos solos, nos sentimos aún con esta pandemia aislados, porque usted y yo tenemos que guardar la sana distancia para no poder contagiar. Pero nuestro Señor Jesús está con nosotros, está escuchando las voces de tu corazón, tu desaliento, tu desánimo. ¿Qué pasaría si el Maestro en este día te hiciera esta pregunta como la encontramos en el Evangelio de Lucas, verso 17 en el capítulo 24? Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cómo te está viendo a ti, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo está viendo tu familia? ¿Triste? ¿Desalentada? ¿Ha llegado el desánimo? La pregunta está ahí. ¿Qué pláticas son estas? Cuando nuestro Señor Jesucristo se acerca a estos discípulos, estaba también escuchando su corazón. Y nuestro Señor Jesucristo se estaba dando cuenta que no era nada edificante, que era todo el tiempo desalentándose para cambiar de rumbo, de vida, tomar otros caminos como ellos lo habían tomado y se habían marchado a Emaús, un poblado muy cerca de allí. Este hombre, de acuerdo a lo que el doctor Lucas nos dice, que se llamaba uno de ellos Cleofas, respondiendo, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Todavía estaban molestos y aún más. No concebían que esa noticia se hubiera dado
por toda aquella región. Y todos los que estaban cerca de Jerusalén sabían lo que había acontecido. Pero ese hombre llamado Cleofas se había molestado. Como muchos de nosotros tenemos esa molestia. ¿Es usted acaso que no sabe que estamos viviendo una pandemia? ¿Una enfermedad? ¿Una situación? Jesús, con tanto amor, escucha esas preguntas, escucha esos reclamos. Y a manera de estar interesados por ellos, por lo que aconteció, por lo que ellos ahora están escuchando, lo que les ha atrapado, lo que los ha cautivado, le responde con esa pregunta. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Y le crucificaron. De alguna manera lo estaban poniendo al tanto. Nuestro Señor Jesucristo no era necesario que supiera y estuviera al tanto de lo que a lo mejor se había perdido. Estos hombres tenían esta mentalidad de ponerlo al tanto, de una manera de reclamo, de enojo. Estaban externando lo que les molestaba, lo que habían visto, lo que habían presenciado y sin poder hacer nada. ¿Te has sentido de alguna manera identificado con estos hombres? De no poder hacer algo en medio de esta pandemia. Jesús los escucha. Y escucha lo que hay en su corazón. Una incredulidad. De todo eso. Ellos habían sido testigos oculares de eso. Pero también sigue escuchándolos. Porque Jesús estaba viendo el corazón de ellos. Ellos le seguían diciendo y le seguían anunciando cuál era el anhelo y el deseo de ellos. Verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Ellos ya sabían, ellos habían sido informados. La noticia se había dado a conocer. Pero ¿cuál fue la decisión? De fondo, no le creyeron. Segundo, habían tomado un acuerdo de salirse de Jerusalén y de retirarse con ese desaliento, con esa tristeza. Porque no creyeron las palabras de las mujeres. Y aún más, ellos se habían convencido de esto. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Mire el fondo de este asunto. Habían recibido la noticia. Habían acordado de que fueran a ver al sepulcro. Pero como no le encontraron, porque no creyeron que el maestro estaba vivo, se retiraron, se fueron. Ellos estaban desalentados, tristes, malhumorados, enojados, porque posiblemente era una tomada de pelo. No sabían qué pensar, estaban molestos, porque la única esperanza que ellos tenían era que Jesús hubiera redimido a Israel, pero en sus propios pensamientos, en sus propias ideas, que fuera, ellos creían que el Mesías era ese gran conquistador
con una espada para destruir a ese imperio. Pero ellos no entendieron el camino del sufrimiento por esa cruz. No entendieron muchas de las palabras que seguramente les había dicho en vida el Maestro. Jesús les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y ahí estaba, ellos diciendo es el tercer día ya, y no vemos con claridad esto, aunque lo habían dicho las mujeres que él vivía, aunque aún no se habían cerciorado, y el cuerpo no estaba ahí, pero ellos no habían visto al Maestro. La última escena que ellos tuvieron es muerto en una cruz. Y ahí seguramente se habían perdido, habían escuchado que se había sepultado, que no podían estar ahí presentes. Algunos seguramente estaban de lejos viendo dónde se ponía el cuerpo y se retiraban y estaban ahí. Pero no creyeron, como muchos de nosotros. Comenzamos a no creer, a dar paso a la incredulidad de que eso se ve cada día más lejos. Una nueva vida, retomar nuestras actividades. Hoy es el tiempo para ver que nuestro Señor Jesús está caminando con nosotros. Él está escuchando nuestras conversaciones. Él está escuchando lo que hay en nuestro corazón. Un desaliento, una desesperación, un reclamo, una mala conducta, que no son de creyentes. Pero también, en ese caminar hacia Emaús, no solamente los acompaña, no solamente los escuchas, sino también habla con ellos. Habló con ellos. Y mire lo que les dijo. El verso 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús está hablando con ellos, se está acercando a ellos. Jesús también les está reclamando, les está reprochando su incredulidad. Yo no sé cómo tú te has sentido, amado hermano, hermana, Iglesia de Emmanuel, cuando el Señor nos reclama, nos reprocha también en eso. Nuestra incredulidad. Nos ha dicho muchas veces de su palabra y a veces no le creemos. ¿Cómo está tu vida? ¿Has escuchado la voz del Señor? Oiga, pastor, ¿y cómo es escuchar la voz de Dios? Bueno, usted puede escuchar la voz de Dios cuando lee la Escritura, cuando se acerca a ella con un corazón abierto, dispuesto a escuchar el mensaje de nuestro Dios para su vida. Otra es también la oración, la comunión con Dios, de estar orando ante su presencia tal y como somos. Tercero, también a través de la predicación de su palabra. Es ahí cuando esa voz nos exhorta, nos llama, pero también nos alienta. Jesús está cuestionando la fe de estos hombres, haciéndoles esa pregunta. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ellos iban caminando, ellos iban escuchando ahora a Jesús, estaban hablando y seguramente Jesús les enseñaba, les mostraba a la luz de las escrituras que eran lo que daban testimonio de él. Les estaba hablando, les estaba mostrando también esas grandes verdades, verdades que usted y yo
tenemos a lo largo de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, de que Jesús es el Señor. Ese Cristo era necesario que viniera a este mundo y que caminara por el valle de sufrimiento, del dolor, para que usted y yo hoy tengamos vida. Jesús se está apareciendo a ellos de esta forma, llamándoles fuertemente la atención, como hoy nos las está llamando a usted y a mí. La atención de mantener firme nuestra esperanza en Él. Entre tanto pasa esta pandemia. Jesús se ha aparecido a su vida y a mi vida a través de su palabra. Él ha caminado todos los días con nosotros, porque Él ha prometido que no nos iba a dejar solos, que iba a enviar a ese Espíritu, y ese Espíritu ha escuchado nuestras conversaciones, nuestros reclamos, nuestra conducta, la ha visto nuestro Dios. Dice ahí el doctor Lucas que llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Él aparentó que iba más lejos, y sí, verdaderamente iba más lejos que ese lugar, a seguir mostrándose a sus discípulos de que Él vive, de que Él reina. Mas ellos, estos discípulos, dice ahí, que le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Esto es muy interesante porque todo un día caminó con ellos. Estaba con ellos. Estaba hablando con ellos. Y les estaba también mostrando a la luz de la Escritura quién era ese Cristo. Y ellos le insistieron. Entró pues a quedarse con ellos. Y hubo un momento muy interesante, trascendente. Dice el verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Una característica muy importante de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, de tomar y bendecir el pan. Elemento importante también en la última cena que semanas atrás habíamos hablado. El de tomar el pan, bendecirlo y darlo. Y una vez más, lo estaba haciendo con estos discípulos. Los discípulos seguramente le habían dado ese privilegio. O Jesús se había también apropiado ese privilegio de bendecir el pan, de tomarlo y darlo de comer. Jesús está haciendo esto. Tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y lo dio. Eso nos hace ver que Jesús estaba haciendo presente en la vida de esos hombres que para Jesús no era desconocido. Esos discípulos, ese hombre era desconocido para ellos. Claro está, porque él tenía un nuevo cuerpo. Y ellos no se habían dado cuenta. La incredulidad nos lleva a eso, a no darnos cuenta de que Jesús está siendo presente, de esa luz resplandeciente, de que Él está dando también ese pan, lo está bendiciendo, nos está dando todo a usted y a mí. Él cuida de nosotros. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Jesús no se quedaba nada, siempre lo daba y lo daba todo, como hoy le sigue dando su amor a usted y a mí, aún en medio de este caminar con nuestras interrogantes, con nuestra incredulidad e incluso con nuestro desaliento. Dice entonces que ocurrió algo maravilloso, algo que se dieron cuenta esos discípulos. El verso 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ellos lo vieron, ellos testificaron porque caminaron con él. Unas horas en el caminar, discutiendo, hablando, escuchándole. Se dieron cuenta de que ese hombre no era
más que el maestro. El maestro, como aquella mujer dijo, Raboni, mi maestro, el maestro. Y ellos lo reconocieron por todo lo que habían escuchado. Poco a poco en el caminar se fueron disipando las dudas. Se fueron también quitando esa venda. Hasta que llegó este punto que se les quitó la venda de su corazón y ellos pudieron ver. Y él inmediatamente desapareció de su vista. El verso 32 queda ahí en un diálogo entre ellos. Y ellos decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cuando nos abría las escrituras en una forma figurada, era hablar de ellas. No es que caminaran con los rollos, sino les hablaba a través de las escrituras. Los sustentaba con todo lo que ellos sabían, con todo lo que ellos escuchaban, y al escuchar esa palabra ardía su corazón, como debe de arder nuestro corazón cada día que abrimos la escritura, cada día que nos acercamos a ella, porque sabemos que Dios nos va a hablar. Dios también va a caminar con nosotros. Dios nos va a escuchar cuando hacemos también esas preguntas interesantes a los pasajes. ¿Cómo es que aconteció esto? Y ellos se dieron cuenta que ardía en su corazón, que algo estaba viviendo, que algo estaba pasando, que algo estaba ocurriendo en su ser. El corazón se había encendido. Después de un desaliento, después de una tristeza, el Señor estaba dando gozo, estaba dando alivio, pero también estaba dando esa esperanza que la habían perdido. Y esa es la esperanza que hoy nos debe de mantener firmes, que Jesús vive y reina en su vida y en mi vida. No lo dejemos fuera de nuestras vidas. El verso 33 nos dice que ellos tomaron una actitud y levantándose en la misma hora, ya era de noche, y en la misma hora volvieron a Jerusalén. No importando los peligros, no importando lo que venía por delante. Los peligros en el camino eran de ser asaltados, golpeados, de que se perdieran también. Y ellos no importó, porque se había encendido el gozo de su corazón para anunciarlo a sus demás hermanos. Dice el verso 33, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban en ellos. Ellos no se detuvieron por reunirse, por sumarse con los apóstoles, para llevar esa buena noticia, que las mujeres tenían razón, de que el maestro vive y que el sepulcro estaba vacío. Y ellos tenían que anunciarlo como usted y yo, en este caminar por este mundo, en este peregrinar, anunciar que Jesús vive y reina en su vida y en mi vida, y en esta iglesia Emmanuel. Tenemos hoy más que nunca una tarea por delante de anunciar a nuestros hermanos que hoy se han desanimado, que hoy se han desalentado, de que vuelva a arder ese gozo de sus corazones. Somos caminantes por este mundo. No vamos a una pequeña aldea de Emaús, vamos a la morada celestial. Pero muchos se han desanimado y están tomando otros caminos que no conducen a Dios. Es ahí donde tenemos usted y yo que ir y hablar que el Maestro vive, reina por siempre. Y no importa las situaciones y no importa lo que estamos atravesando. Él es Dios por sobre todas las cosas. Y Él está caminando con nosotros. Emmanuel. Ese es el significado del nombre. Dios con nosotros. Y estos caminantes de Emaús se dieron cuenta de ese precioso nombre, que estaban ahí ardiendo en sus corazones y yendo hacia los otros discípulos. ¿Y cuál fue el mensaje? No fue un reclamo. No fue ustedes tienen la culpa o todo lo que a veces acontecemos.
El único mensaje con el cual llegaron a ellos decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido al partir el pan. Ellos habían experimentado la presencia del Señor en sus vidas. Algo que no podemos transferir a los otros, más que ellos lo tienen que ver. Ellos lo tienen que presenciar. Pero la palabra tiene que fluir, porque la palabra también nos lleva al creer. La fe viene por el oír. Y si usted y yo nos estamos callando, y si usted y yo hoy nos estamos desalentando, ¿cómo va a creer el mundo? ¿Cómo va a decir que Cristo vive cuando usted y yo estamos desanimados y nos señalan y nos apuntan y nos dicen: mira, y dice que hace una semana su Redentor vive, y hoy el desaliento se puede ver en el rostro? No, estos discípulos llegaron entusiasmados, gozosos, diciéndoles: ha resucitado el Señor y nosotros hemos comido con Él, y nosotros hemos caminado con Él, y nosotros hemos hablado con Él, y hemos escuchado al Maestro. ¿Has escuchado al Maestro? ¿Has hablado con Él? ¿Has caminado con Él? ¿Has convivido con Él o lo has dejado a un lado? Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre eterno, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado y hoy nos has recordado a través de este pasaje de que tú te apareciste a esos discípulos estando en este mundo. Pero también, Señor, en este tiempo te sigues haciendo presente en nuestro caminar por este mundo. Señor, perdona todas nuestras conversaciones que no han edificado nuestras vidas y que de alguna manera han dañado también a tu pueblo, con nuestras críticas, con nuestras murmuraciones, con nuestro desaliento. Perdona nuestro pecado, porque hoy nos damos cuenta que tú escuchas todo lo que tu pueblo, todo lo que tus hijos hablan y hacen. Padre, que en nuestro caminar tú quites la venda de nuestros ojos y podamos ver tu presencia en nuestras vidas. Y podamos darte esa participación en nuestro caminar para que tú convivas con nosotros, pero que también nosotros vuelvas a encender las llamas de nuestro corazón para escudriñar tu palabra, para acercarnos a ella, para escuchar tu voz, oh Padre eterno, que hoy más que nunca te necesitamos. Señor, háblanos tú, háblanos, Señor, porque hoy comenzamos a titubear, porque hoy empezamos también a desalentarnos, y no permitas esto en tu pueblo. Padre, que podamos también ser edificados, ser vivificados por tu palabra en todo tiempo y en todo momento. Gracias porque hoy tú nos recuerdas y que, Señor, podamos movernos, podamos ir a esos hermanos que necesitan refrescar esas palabras tuyas para que se aliente su corazón que se ha entenebrecido, que se ha endurecido o se ha desviado. Que podamos ser instrumentos en tus manos para ir a nuestros hermanos y contar lo que tú has hecho en nuestras vidas, de cómo tú te has hecho presente a lo largo de todo este tiempo de pandemia. Tú eres nuestro Dios, y que nuestra boca no cese de contar las maravillas de tu ley. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor
polvo se humilló. Aleluya, aleluya. Vencedor se levantó. Aleluya, aleluya. Cante hoy la cristiandad. Aleluya, aleluya. Su gloriosa majestad. Aleluya, aleluya. Cristo que la cruz sufrió. Aleluya, aleluya. Y en desolación se vio. Aleluya, aleluya. Hoy en gloria celestial. Aleluya, aleluya. Reina vivo y inmortal. Aleluya, aleluya. Hoy al lado está de Dios. Aleluya, aleluya. Donde escucha nuestra voz. Aleluya, aleluya. Por nosotros rogará. Aleluya, aleluya. Con su amor nos salvará. Aleluya, aleluya. Cristo nuestro Salvador. Aleluya, aleluya. De la muerte triunfador. Aleluya, aleluya. Haznos siempre en ti confiar. Aleluya, aleluya. Cantaremos sin cesar. Aleluya, aleluya. Amados hermanos, preparemos nuestros diezmos para presentarlos ante Dios como ofrenda. Malaquías 3:10 dice así: Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y si no os abriere las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre Santo y misericordioso, gracias te damos por permitirnos este grupo de hijos tuyos estar aquí reunidos, aunque a la distancia, pero en un mismo espíritu. Padre Santo, venimos a presentar estos diezmos, que es el fruto de nuestras manos. Padre Santo, permite que aquella persona que se encarga de ello, tú le des entendimiento, sabiduría, para poder discernir en qué se necesita para el esparcimiento de tu gloria y de tu reino aquí en la tierra. Gracias, Padre.
Esto pido humildemente y doy gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nuestro Dios. Amén. Una vez más, como Iglesia Emmanuel, por la misericordia de nuestro Dios, nos hemos reunido para darle toda la honra y la gloria. Que su Iglesia también haya sido partícipe de esta alabanza, de esta adoración que en conjunto hemos llevado a cabo. Que nuestro Dios haya sido glorificado en todo tiempo y en todo momento de nuestra alabanza, de nuestra oración, de nuestra participación y también de haber escuchado su palabra. Tenemos una tarea por delante. Llevémosla a cabo, de seguir anunciando que el Maestro vive y vive en su vida, vive en mi vida, vive en la vida de la Iglesia Emmanuel. Que cada familia sea un reflejo de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, en donde quiera que nos lleve por este mundo. Les hacemos la invitación a que hoy nos acompañen para participar en el tiempo de oración que se ha preparado, para que juntos estemos en comunión con Él, para que podamos también fortalecer nuestra relación con nuestro Dios y con nuestro prójimo. Haga ese esfuerzo para que también se sume a este tiempo de oración hoy por la tarde. También sigamos orando por la vida de nuestros hermanos enfermos, que nuestro Dios haga su perfecta voluntad en ellos. Oremos también por todos aquellos que aún siguen saliendo de casa a trabajar, a laborar. Que Dios les bendiga y Dios les guarde de todos los peligros que hoy tenemos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos como hijos tuyos. Tu Iglesia Emmanuel en este día ha alabado tu nombre. Hemos sido partícipes de esta fiesta que es tuya y no es nuestra, no nos pertenece. Es tuya, Señor, que tú nos has invitado a que te adoremos, ahora desde los hogares. Padre, que seamos pacientes para esperar en ti el día que se aperture una vez más las puertas de tu casa de oración. Entre tanto que tú nos prepares, entre tanto, Señor, que también caminemos contigo y que te demos el lugar que solamente tú mereces, el lugar de honor en nuestras vidas. Padre, en tus manos encomendamos esta semana que comienza. Que seas tú con mis hermanos, mis hermanas, con cada familia, con cada hijo tuyo que realiza sus actividades en la vida cotidiana. Señor, bendíceles en gran manera, suple sus necesidades. Sé su médico divino a los que hoy están enfermos. Consuela y fortalece a los que hoy sufren, a los que hoy están tristes, a los que hoy están desconsolados. Padre, que tú seas la roca fuerte de aquel que hoy se siente débil. Que también proveas de los recursos económicos que tu pueblo necesite para cubrir sus gastos. Señor, tú conoces a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y hoy pongo delante de ti sus vidas. Que también, Señor, seas con los jóvenes, seas con los niños, para que ellos puedan seguir creciendo, aprendiendo a adorarte, aprender a amar tu palabra y conducirse como hijos de luz en medio de las tinieblas. Señor, en tus manos quedamos, en tus manos estamos, y bendice a tu pueblo con tu paz y tu bendición. Iglesia Emmanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.